el trabajo que usted ha hecho me parece muy útil, además de bien hecho. Esta semana, en el periódico Crónica, en la primera plana, aparece un reportaje que hace Daniel Blancas sobre este observatorio. Recomiendo leerlo, es un trabajo muy cuidado, muy estructurado, lo felicito por este trabajo. Amigos y amigas, espero que tengan muy buena noche. Vamos a ir a la información. Hoy en la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, un periodista revela una investigación donde dijo que los gobernadores siguen robando, siguen transeando en salud. Esto no le va a gustar al presidente López Obrador. Vamos a ir a la conferencia del doctor Hugo López-Gatell. Por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Daniel Blancas de Crónica. Qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de escuchar este tema, porque mi pregunta pues va muy relacionada con este tema. A raíz de lo que se ha comentado aquí del observatorio que se creó el sexenio pasado contra, o como supuestamente se dijo, unidad controladora o monitora de enfermedades como el sobrepeso, la diabetes, yo me puse un poco a jalar la hebra de este observatorio. Este observatorio se le dio en operación a la Universidad Autónoma de Nuevo León, justo en la época en la que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación detectan las principales anomalías ligadas o relacionadas con estafa maestra en esta universidad. Bueno, a raíz de esta situación me fui jalando la hebra, como decimos los periodistas, y me encontré muchas anomalías. Encontré que este observatorio de enfermedades crónicas, el OMENT, era utilizado como un membrete para erosionar los recursos que el gobierno federal brindaba o transfería a los estados. Durante este periodo en el que estuvo operando el OMENT, el acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública, AFASPE, tuvo un manejo de recursos de 174,000 millones de pesos. El otro fondo importante, vital en esta estructura, el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud, 341,366 millones de pesos. Lo que yo fui encontrando, revisando informes sobre avances de indicadores, algunos reportes financieros y algunos otros informes de cuentas públicas, pues que este membrete, este observatorio, era utilizado por los estados para hacer compras anómalas, para brindar contratos sin evidencia de su ejecución y otras anomalías. Era utilizada como una caja chica a expensas del observatorio. Encontré incluso que en algunos estados reportaban que este dinero se gastaba en vibradores auditivos, en hojas para hacer cuestionarios, en expedientes electrónicos que estoy casi seguro que no tuvieron mayor incidencia en el tratamiento y en el control de estas enfermedades. Había durante los 3 años, porque el OMEN empezó a funcionar el 25 de agosto de 2015, o al menos ese día fue su lanzamiento público, se puso dentro de los indicadores uno que decía implementación del OMEN. Bueno, uno pudiera pensar que al principio, pues, implementar el OMEN pudiera requerir de algunos recursos, pues sucede que ese indicador jamás se cambió. Ese indicador se mantuvo hasta el 1 de diciembre de 2018, ya cuando el OMEN tenía más de 3 años. Entonces, con este panorama, subsecretario, mis preguntas son: ¿qué plan tiene el gobierno para reducir el margen de discrecionalidad en estados sobre el manejo de recursos federales transferidos mediante estos acuerdos y fondos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué llamado hace a los estados para que no se sigan derrochando recursos públicos justificados en un organismo fantasma? Y le explico por qué. Ustedes aquí han dicho que el 1 de diciembre de 2018 quedó diluido el observatorio. Pues déjeme decirle que yo he revisado las cuentas públicas y los informes financieros de los estados de 2019 y 2020,
y tanto el año pasado como ahora los estados siguen justificando el derroche de recursos con la existencia del observatorio cuando ya no existe. Le dejo estas preguntas sobre la mesa, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. El trabajo que usted ha hecho me parece muy útil, además de bien hecho. Esta semana, en el periódico Crónica, en la primera plana, aparece un reportaje que hace Daniel Blancas sobre este observatorio. Recomiendo leerlo, es un trabajo muy cuidado, muy estructurado, lo felicito por este trabajo. Nos ayuda porque identifica actores institucionales y mecanismos y procesos que tienen riesgo de ser mal utilizados. Primero quisiera aclarar y por supuesto actuar en consecuencia para cerrar esas brechas o esos espacios a la malversación o al uso discrecional de los recursos públicos. Quisiera aclarar, el OMINT como tal, las siglas quieren decir Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, fue un instrumento en la forma de un grupo colegiado, un cuerpo colegiado, un grupo de trabajo que representaría distintas perspectivas o distintas organizaciones de la sociedad. Característicamente este observatorio tenía en su composición más del 60% de representantes de la industria alimentaria, de manera directa o a través de cámaras y asociaciones empresariales de la industria alimentaria. Entonces, ¿quién decidía durante de 2015 a 2018 sobre las políticas públicas relacionadas con la prevención de una mala alimentación? Eran los actores de la industria alimentaria y destacadamente corporaciones de importante participación en la epidemia de obesidad y en el mercado de los productos industrializados, ultraprocesados y procesados, sobre todo los líquidos. Y es posible que en eso también estriba la relación hacia Monterrey y hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este observatorio quedó disuelto, sencillamente el acuerdo que lo constituía tenía vigencia hasta el final del sexenio pasado y no teníamos ningún interés en mantenerlo, renovarlo, reactivarlo o utilizarlo, porque sabíamos perfectamente desde antes de la entrada de este gobierno que este había sido un instrumento de distracción, de retardo en la implantación de políticas públicas científicas, como las que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las que siguen muchos otros países que han tenido éxito en el control de la prevención de la enfermedad crónica. El acuerdo al que usted se refiere no tiene que ver o no hay una relación directa con el OMINT, esto se llama el AFASPE, son las siglas de Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados. Este es un contrato, es un instrumento de acuerdo de ejecución de los recursos públicos para la salud pública en los estados. Fue creado en 2009 y ayudó muchísimo y ha ayudado muchísimo para dar certidumbre y transparencia a la fiscalización de los recursos. Es un contrato que se firma todos los años y cuando existía el Seguro Popular se involucraba el contrato hacia el Seguro Popular para que los recursos para los programas de salud pública fueran identificados con claridad en sus metas, sus objetivos, sus metas, las intervenciones y el gasto y los mecanismos de comprobación del gasto. Este sigue vigente, considero que ha sido un buen instrumento en sus 10 años de uso, pero ahora que ya no existe el Seguro Popular, estamos revisando cuál es el mejor modo de incorporar la relación que hoy tiene el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, con las entidades federativas, y aquí está la respuesta a la pregunta. Justamente en esa revisión vamos a buscar que los mecanismos de transferencia de recursos sean mucho más estrictos, mucho más rigurosos de lo que fueron en el pasado y nos permitan que se use el dinero específicamente para lo que está contemplado y no para otros gastos a veces accesorios o suntuarios que no tienen que ver con las acciones de salud pública. Yo me encontré, por ejemplo, que mucho de este dinero que se
manejaba con estos fondos, con estos acuerdos, efectivamente, bueno, tenían su vía legal, pero aquí lo que encontré yo es que los estados argumentaban gastos o justificaban gastos relacionados con el OMEN con recursos de estos acuerdos o de estos convenios. Incluso encontré varios contratos que se firmaron un día antes, el mismo día o un día después de que el nuevo gobierno entró, un poco tratando de decir, pues hay que gastarnos en el OMENT mientras el nuevo gobierno se establece y mientras tanto pues era un derroche en perjuicio de las finanzas públicas y de la gente, ¿no? Así es. Todo esto, afortunadamente, el propio mecanismo AFASPE, el propio acuerdo, tiene sus reglas de fiscalización, está disponible en tiempo real, se publica en Internet, en distintas páginas institucionales. En tiempo real es revisado por la Auditoría Superior de la Federación, o está disponible a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización de los congresos estatales, a la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control de la Secretaría de Salud y de la Comisaria para el sector salud. Y generalmente, un año inmediato posterior al uso del dinero, se hacen revisiones de la cuenta, se hacen conciliaciones y donde hay inconsistencias se procede. En la historia, de los 10 años de historia de la FASPE, ha habido incluso demandas penales o denuncias penales en contra de autoridades estatales cuando han incumplido en la demostración o comprobación del gasto para los propósitos que fueron establecidos. Entonces, si estas prácticas ocurrieron, y por eso le digo que su reportaje es muy útil, pues nos ayuda a avanzar de manera directa en los elementos de sospecha donde pudiera haber una mala práctica de uso de los recursos. De todos modos son revisados periódicamente, pero nos ayuda a ir de manera más expedita a encontrar estas potenciales anomalías. Hoy ya no es válido que ningún Estado utilice recursos de estos fondos o de estos acuerdos para el observatorio. Ya el observatorio dejó de existir el 1 de diciembre de 2018. Cualquier justificación de gasto en la que se haya invocado el OMENT es irregular. Así de simple. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal y además compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de la cuarta transformación que se vive de la vida pública. Nos vemos en el próximo video.